Hola, en el día de hoy mi grupo les hablará un poco sobre el método relacionado con la sugestopía. Pero ¿quién originó este método? Lo originó el psicoterapeuta George Lawson. Asimismo, representa uno de los métodos más originales de la didáctica de las lenguas extranjeras en comparación con otros métodos y enfoques que se constituyeron en el siglo XX. Primordialmente porque es un método que intenta aplicar los principios de la llamada sugestología, que es la influencia de la sugestión en la conducta humana. ¿Por qué sugestión? Porque esta nos va a ayudar un poco a compartir el estrés, los nervios e incluso la ansiedad al momento de dirigirnos a otras personas, ya que estamos aprendiendo una lengua. Por esta razón se puede ubicar dentro de los métodos humanistas, que se centra en aspectos no lingüísticos como los procesos que favorecen el aprendizaje y en general las características de los aprendices. La sujetopía especialmente se ocupa de analizar cómo influye lo racional y lo no consciente en el aprendizaje humano. Se parte de que existen barreras mentales inconscientes que dificultan el aprendizaje. La sugestopía intenta, como ya había dicho, desugestionar estas barreras, lo cual se logra por medio de la creación de un ambiente agradable y relajado que estimule la memoria del aprendiz y su capacidad cognitiva. Le doy paso a mi compañero para seguir con la siguiente explicación. Mi nombre es Sebastián Mondragón y les vengo a explicar el rol del estudiante en el método de sugestopedia. El rol que ejerce este estudiante es un rol activo y pasivo. Activo en el sentido que las actividades que plantea el docente permite una participación muy activa, y pasivo debido a que el estudiante no intenta ni estudiar, ni investigar, ni modificar el material presentado por el docente. También los estudiantes que forman parte de este método de aprendizaje son totalmente voluntarios, pero se espera en ellos una participación en clase y a su vez una participación muy activa en las actividades que se presentan en ella. Mi nombre es Joan Calderón y a continuación voy a hablarles sobre el rol del docente. Entonces tenemos que él, aparte de ser un educador, debe de tener un amplio conocimiento sobre su materia y una gran afinidad hacia el arte. También debe crear espacios óptimos para que el estudiante sea perceptivo y presentar el material lingüístico de una forma atractiva al estudiante. También debe ser muy empático, debe ganarse el cariño o el afecto de sus educandos. Y también él es una persona que invita a las actividades, pero más no las impone de forma obligatoria. Simplemente permite que el estudiante acceda o se integre según él quiera o se sienta capacitado. Con las características, pero la gran pregunta es cuáles son las características que se deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la sugestopedia. Bueno, primero es que la sugestopedia una clase de sugestopedia se debe dar en un lugar iluminado y que sea alegre, y las paredes deben de estar llenas de pósteres en donde se cambian cada cierto tiempo, permitiendo pues aprovechar el mayor aprendizaje periférico de cada alumno. ¿Qué es el aprendizaje periférico? El aprendizaje periférico es el proceso que se da inconscientemente y después de cierto tiempo el estudiante se da cuenta de que aprendió algo. La segunda característica, los alumnos pueden escoger nombres propios, también pueden escoger ocupaciones o profesiones durante pues, el curso, en donde pues, deberán realizar biografías de acuerdo pues, a su nueva identidad. Tercero, los textos con los que trabajan son diálogos largos, entre más o menos 800 palabras, en la lengua meta. Entonces, junto a un diálogo, los tiempos de traducción del mismo es en la lengua materna. Acá se pueden aparecer anotaciones del vocabulario y la gramática que corresponde pues a ciertas palabras en negrita dentro del mismo texto, dentro del mismo diálogo. Cuarto, bueno, el profesor presenta el diálogo en dos conciertos. Entonces,
El primer concierto o la primera gran fase es la fase receptiva, en donde el primer concierto es el concierto activo. Bueno, aquí el profesor lee el diálogo y de acuerdo al ritmo y de acuerdo a la música, de esta forma, pues todo el cerebro, los dos hemisferios, ambos hemisferios, estarán activos. Entonces, durante el segundo concierto, que es el concierto pasivo, los alumnos deben escuchar tranquilamente mientras el profesor lee en voz normal. Esa es la única diferencia, que la otra se leía en voz alta y al ritmo de la música, y esta se lee tranquilamente el diálogo pues a una velocidad normal. Y los deberes del alumno es que cuando se lee el diálogo antes de irse a dormir, cuando se despierta, cuando se levanta por la mañana, está, digámoslo así, muy presente lo que se estudió la noche anterior. Por última característica es que lo que sigue es la gran fase, que es la fase de activación, en donde pues los alumnos realizan diferentes actividades, ¿sí? Obviamente diseñadas para ayudar a que se familiaricen con el nuevo material, y pues esto se da mediante pues juegos, dramatizaciones, canciones y actividades también de preguntas y respuestas. Bueno, voy a dar el paso a mi siguiente compañero. Bueno, entonces continuando, mi nombre es Omar Ibáñez y vamos a hablar acerca de las actividades que se pueden realizar dentro de este método pedagógico. Entonces, una de las principales características es que estimula ambos hemisferios cerebrales y activa la memoria inconsciente a largo plazo. Esto por medio de que se realiza un aprendizaje pues significativo y de que se usa las artes, la música, bueno, en general las artes para trabajar. Entonces, las percepciones periféricas como el entorno, la luz, la música, ambientes amables, ambientes lúdicos, la actitud del profesor, el empleo de los diferentes tonos de voz, el humor, la sorpresa, juegos, canciones, música, etcétera, influyen para que este proceso se lleve de una mejor manera y el estudiante pues logre un aprendizaje pues más significativo. El aprendizaje se torna agradable cuando el profesor es un profesor amable, es un profesor que tiene una buena actitud durante la clase. Entonces esto va a generar que el estudiante se incluya de una manera mejor a la clase y pues se vuelva muy amena, y entonces la clase pues por ende se vuelve agradable. Y también pues en este sentido va a desaparecer la percepción del tiempo, entonces pueden ser clases de 1 a 2 horas que van a parecer que fueron muy corticas. Mezclado todo esto se va a generar una armonía en el ambiente y en el proceso de la enseñanza y en el proceso metodológico. Así pues se puede conseguir que se descubran nuevas habilidades o habilidades que por medio de un aprendizaje cotidiano no se generarían o no se interpretarían de la mejor manera posible. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, les voy a hablar sobre las desventajas o los puntos negativos que este método de aprendizaje, que es la sugestopedia, pues nos presenta. Mi nombre es Giancarlos Cañas. Entonces, pues algunas de las desventajas que podemos encontrar o que podríamos encontrar en la sugestopedia, pues en primer lugar es que pues no todos los docentes o no todos los espacios educativos pues cuentan con los materiales o con instrumentos pues para la adecuación de este método en los salones de clase. Pues también en segundo lugar encontramos que los docentes pues no tienen la disponibilidad o, por decirlo así, la destreza pues para el entrenamiento riguroso que este método pues necesita. Cuando hablamos de las destrezas pues nos referimos también en aspectos como lo que viene siendo el cantar, el actuar, el dominar técnicas psicoterapéuticas, o el de pasar de 3 a 6 meses de entrenamiento pues para poder emplearlas efectivamente. Otra falencia es que este método no se puede trabajar con grupos grandes. Lo mejor sería trabajarlo con grupos pequeños de clase
de, yo qué sé, 25 estudiantes o menos, porque siendo 25 o más, pues ya se le dificultaría al docente. Otro aspecto negativo, como lo tenemos en la diapositiva, es que el uso de la lengua no se da el uso de la lengua se da en un contexto que no es real, no es algo que se ve siempre en un ambiente normal. Y que pues el estudiante pues asume un rol pasivo mientras escucha música o mientras escucha al docente explicando o dando referencias de este método. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Vengo a explicarles las ventajas del método Sugestopedia, el cual se basa en que el maestro prepara diálogos culturales para su alumno o para su estudiante. Cabe resaltar que estos diálogos se dan en unos espacios culturales muy tranquilos, muy moderados, muy armónicos, de manera de que el alumno no se sienta presionado y atacado por su maestro, siempre y cuando el maestro sepa el nivel de educación que tiene su alumno para poderle dar este diálogo o dicho diálogo. Bueno, estas son las ventajas, espero que hayan disfrutado del video y muchas gracias.